tomamos contacto con Luis Tagliapietra, que es abogado y además padre de una de las 44 víctimas del ARA San Juan. Luis, bienvenido a ATP, aquí desde Santa Fe. Sergio Ferreira, Héctor Galeano, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué andamos? Gracias por tomar. Como siempre. Sí. Gracias por tomarse un tiempo para charlar con nosotros. Un poco muy ajustadamente hacíamos un resumen de esta situación. La pregunta es, para que usted la profundice, obviamente, Luis, ¿cuáles son los motivos, los fundamentos que están en el planteo de casación para rebatir esta decisión tomada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, sí, es muy complejo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Básicamente, nosotros hemos planteado ante la casación que este fallo que sobresee no solamente a Macri, sino absolutamente a todos los implicados, no es una cuestión de valoración de la prueba, sino directamente inconstitucional e ilegal. Por eso, más allá de recurrir a la casación, ayer también interpusimos una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación pidiendo el apartamiento de estos jueces y su juicio político, y también comunicamos esta situación a los organismos internacionales, concretamente a la OEA y a la ONU a través de sus instituciones, justamente porque el fallo es violatorio al Pacto de San José de Costa Rica y a la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos. En este contexto, ahora nos queda un largo peregrinar. La casación se tomará sus meses en resolver esto. Lo que no es menor es que ayer mismo también el fiscal general ante la Cámara interpuso recurso de casación también pidiendo la revocación de este fallo, de alguna manera en consonancia con nuestro planteo, con sus particularidades, pero más allá de ello también da cuenta el fiscal de la arbitrariedad de esta sentencia, de la ilegalidad de esta sentencia, y se expresa muy duramente para con los jueces, algo que no solamente es bienvenido, sino bastante novedoso. Así que la gravedad de esto, para que les quede claro, nos trasciende incluso a nosotros. Imagínense que lo que quisieron decir estos camaristas es que es absolutamente legal que se haga inteligencia, porque acá no es solamente espionaje, es inteligencia. Hubo no solamente tareas de seguimiento, interceptación de mensajes y demás, sino también ciberpatrullaje, infiltraciones, etc. Que esto es legal hacérselo a un ciudadano común, y en particular, más allá de que vinculado a una protesta absolutamente legítima, pacífica y dentro de los márgenes de la ley, porque ni siquiera jamás cortamos una calle, ni mucho menos, con lo cual ni siquiera infringimos convenciones. Entonces, que permitamos que se legalice esto significa permitir que mañana a cualquiera de los televidentes, de ustedes o de quien fuere, pueda ser espiado y que esto no signifique un delito. Fundamentalmente, no solamente por la invasión a la privacidad, al entorno familiar, porque acá hasta se fotografiaron menores de edad, bueno, se hicieron cuestiones que realmente son de una gravedad solamente vista durante la dictadura militar en los años 70, ¿no? A través de Videla, Galtieri, de Astiz y ese tipo de personas que creíamos que en nuestro país no tenían más cabida. Entonces, más allá, como decía,
de lo que nosotros vivimos en particular, esto es de una gravedad institucional inusitada para todos los ciudadanos de nuestra nación, y es por eso que también elegimos no quedarnos solamente en el recurso casatorio a los efectos de que la casación revierta este fallo, sino decidimos hacer las denuncias correspondientes para que estos jueces no le hagan nunca más daño a ningún otro ciudadano. Una pregunta le hago, Luis, creo que no es secundaria, pero probablemente sí es técnica. Al denunciar ante el Consejo de la Magistratura a los integrantes de la Cámara, ¿es porque los 3 integrantes votaron en consonancia por unanimidad o hubo alguna disidencia en ese fallo? No hubo ninguna disidencia, básicamente votaron en bloque, más allá de que, por supuesto, cada juez en algún punto dio alguna aclaración particular, pero los 3 votaron por unanimidad y esto es lo que importa, porque más allá de las opiniones, el fiscal fue, como decía, muy duro respecto usó la palabra parafernalia jurídica, ¿no? Estamos hablando de un fiscal de Cámara, ¿no? No estamos hablando de Tagliapietra o de Juan. Da cuenta de esto, ¿no? De que se vio en realidad muy claramente el intento con verborragia sostener algo insostenible, pero que reitero, que es claramente ilegal, que es claramente inconstitucional y que no atiende a ninguna palabrería. La Constitución Nacional, en los artículos 18, 19 y 75, inciso 22, es bien clara respecto de los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos y deja entrever cuáles serían, en cualquier caso, las autorizaciones para poder violentar esto. En el 19 refiere justamente que la excusa sería la afectación de un tercero. ¿Sí? O sea, obviamente, mi vida privada es mía, en tanto y en cuanto no afecte la tuya de manera ilegal. ¿Estamos claros? Después las leyes, que obviamente son más específicas, son más claras todavía. La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente que se utilice al organismo, o a cualquiera de los organismos de inteligencia, para cuestiones políticas, sociales, culturales, laborales y demás, ¿no? Y justamente circunscribiendo únicamente a las tareas de inteligencia cuestiones de terrorismo, obviamente, narcotráfico, otras cuestiones vinculadas a la criminalidad, y después, ya más en específico aún, exige la intervención de un juez en estas últimas. O sea, que si hay cuestiones de criminalidad, narcocriminalidad o lo que fuera, más allá de lo que eventualmente puede actuar la AFI, le debe dar necesariamente intervención a un juez. Sí. ¿Para qué? Para que ordene y controle. Sí. Entonces, únicamente quedaría circunscrito a la órbita de la AFI cuestiones de espionaje internacional, de seguridad nacional, o de, bueno, por ejemplo, casos de terrorismo. ¿Está claro? Claramente, ninguna de estas excepciones tiene nada que ver con nosotros, ninguna vinculación, ni mucho menos. Como te decía en un principio, ni siquiera realizamos una contravención, ¿no? O sea, mucho menos podíamos estar ni remotamente cerca de algún hecho criminal, ni presuntamente. Luis. Y profundizo, de todas las tareas de espionaje que se dieron durante más de un año y que obviamente receptaban y transcribían, nadie, ni siquiera desde el enojo, habló de hacerle nada al presidente o mucho menos, siempre de exigirle, de pedirle, de llevarle una carta, etcétera, siempre en los márgenes. No solamente la legalidad, sino
en los márgenes del respeto que la investidura presidencial merece, más allá de la forma de su actuación y demás. Entonces, bueno, claramente es un horror este fallo y esperamos que la casación lo revierta y esperamos que todos los que ahora tienen que tomar intervención tomen las medidas que correspondan. Le iba a decir, Luis, que nosotros aquí en Santa Fe estamos bastante adentrados también en el mundo del posible espionaje ilegal y de la ley de inteligencia, porque hay una causa judicial abierta que investiga al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín, que hoy es asesor del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en La Nación, donde se perfilaron se cree, 1.500 personas físicas y jurídicas sin tener el paraguas de un pedido o de un fiscal o de un juez que garantice y dé el marco de legalidad a esas consultas a fuentes públicas, privadas, abiertas, cerradas. Aquí en Santa Fe estamos podemos entender perfectamente de qué nos habla usted respecto a esta ilegalidad, porque hay en marcha un proceso judicial que investiga algo por el estilo. Antes de despedirlo, y en todo caso también lo podemos sumar a mi compañero, yo le quería preguntar, Luis, aquí en la reseña que tenemos nos aparece que usted es abogado y padre de una de las víctimas. ¿Nos podría hacer una breve semblanza de esta persona que lamentablemente usted perdió y su familia perdió? ¿Quién era? ¿Qué sueños tenía? ¿Cuándo había ingresado al mundo militar de la Marina? Como para ponerle un rostro, un nombre a todo lo que estamos hablando ahora. Sí, primero, a mí no me contrató nadie. Yo intervine, no en esta causa, porque en realidad la intervención se da a partir de la desaparición de mi hijo, Alejandro, en el marco de la investigación que se lleva adelante en Caleta Olivia. Esto me vi obligado en virtud de todo lo que ya en los primeros días se percibía como acciones de encubrimiento, al menos, ¿no? Después todo lo demás devino de manera automática, si se quiere, ¿no? Porque así como que fueron desarrollando los hechos, realmente nunca hubiera imaginado que hoy estaríamos en esta situación. Y mi hijo tenía 27 años, era estudiante de la Escuela de Submarinos, se había egresado como guardia de marina 2 años atrás, en el 2015. Desde chiquito amó siempre el agua, el mar, las actividades acuáticas. El único militar en la familia, de alguna manera siempre le apasionó todo eso. Por ejemplo, en mi caso, siempre fui por el lado de los deportes y él me siguió en ese sentido y entendió, porque me lo dijo directamente, que la Armada le brindaba todas las actividades que a él le apasionaban y que además cobraba un sueldo por eso, ¿no? Entonces él, más allá de la carrera de submarinista, estaba en el equipo de vela, corrió regatas para la Armada a Punta del Este, a Río de Janeiro, en el velero Fortuna 3, estaba en el equipo de natación, estaba en 3 equipos distintos de rugby, o sea, el oficial de la Armada y 2 digamos, equipos civiles, pero que los jugadores eran todos miembros de la Armada, tanto en Mar del Plata como en Bahía Blanca. Estaba en el equipo de natación. Bueno, sus sueños tenían que ver con todo eso. Recién se había puesto de novio, se enamoró de Mar del Plata y me acuerdo que un día me dijo que quería llegar a ser almirante porque había muchas cosas en la Armada que cambiar.
y eso todavía me resuena porque él ya de tan chico, teniente de corbeta, es del segundo grado después de recibirse de oficial, el primero guardia marina. Entonces, de tan chico ya percibía muchas cosas que claramente funcionaban y funcionan mal en la Armada Argentina, a tal punto que nada, nada se hizo para evitar algo que esta terrible tragedia que era totalmente evitable. Por eso es que de alguna manera uno toma la posta y yo particularmente me veo en la obligación de ser el ejemplo de lucha que era él, y a pesar de tantas frustraciones que un poco describimos acá, pero hay mucho más. Ni se imaginan todo lo que está pasando en el ámbito de las causas principales que tramitan en Caleta Olivia, o lo que no está pasando. Pero en todo caso se los dejo para otro programa si tienen ganas de invitarme, porque es demasiada información, demasiadas cosas que están mal, es todo demasiado frustrante, pero a la vez eso nos obliga a redoblar el esfuerzo y a dejar todo por ellos. ¿Cómo no, Luis? Otro día te comprometemos, obviamente con tiempo, te vamos a sondear para charlar de esto que no le dedicamos hoy todo el tiempo que necesita, que es la causa por el cubrimiento que está en Caleta Olivia. Te mandamos un abrazo muy grande y compartimos el reclamo de justicia. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.